parece ser, vicecanciller, que también van a haber medidas similares en UNASUR. Quiero preguntarle entonces, ¿qué le espera a Paraguay en los próximos 13 meses? ¿Cree usted que van a tener un aislamiento internacional? Porque hay gobiernos como Ecuador que han dicho que pase lo que pase, no van a reconocer el gobierno de Federico Franco. El espíritu de nuestra ciudadanía, señor Calderón, es que pase lo que pase, esto va a seguir, este país va a seguir creciendo y luchando. No, esa parte de se nos dé o no, se dé o no el aislamiento, no nos preocupa. Creemos que tenemos países amigos y que nos van a ayudar a salir adelante mientras dure este impasse. Como le digo, nuestra gran preocupación ahora es que se nos apoye y se nos permita cumplir con nuestro cronograma electoral, un cronograma electoral donde están marcadas ya las fechas para realizarse las internas de los partidos políticos, y la fecha de las elecciones están exactamente marcadas para el 21 de abril del 2013. De modo que lo que necesitamos es llegar con nuestro proceso democrático a esas elecciones de la mejor manera posible, y eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Acá el proceso democrático continúa. ¿Creen ustedes que están preparados para sostener estos 10 o 13 meses al país, aun cuando hayan sanciones económicas por parte de los vecinos? Yo no creo, señor Calderón. No creo que haya sanciones económicas. Yo creo que venimos de toda la región, viene de ver el doloroso proceso que sufrió el pueblo hondureño. Se puede medir en millones de dólares el costo, y se puede medir en mucho malestar, lo que le pasó a la gente más humilde en Honduras, por razón de lo que se hizo y por una mala comprensión de ese proceso también. Vicecanciller. Yo no creo que nuestros vecinos de Mercosur, a pesar de su posición, que son los que más nos pueden afectar, terminen decidiendo que también tienen que perjudicarle al propio pueblo paraguayo. Y una cosa son las medidas, vicecanciller, que puedan tomar los países de la región en torno al gobierno de Paraguay. Pero ¿qué opina usted? Y quiero preguntarle también por esta denuncia que hizo hoy la ministra de Defensa, María Liz García, de una injerencia más directa que pudieran estar haciendo países como Venezuela. Ha dicho la ministra que el canciller Nicolás Maduro intentó sublevar a las Fuerzas Armadas paraguayas para evitar o enfrentar el juicio político del que estaba siendo juzgado Fernando Lugo. Me gustaría poder contestarle, señor Calderón, pero no nos consta. Por supuesto, es una información que tiene que verificarse más acabadamente. Pero ya fue abierta una investigación. Justamente rechazamos, para nosotros, la posición que tomaron los cancilleres del UNASUR esa noche nos llamó mucho la atención, en general. No era lo que esperábamos. Esperábamos que sea un levantamiento de información que nos permita participar de un proceso de decisión mucho más acabado, mucho más informado. Pero yo, así con precisión, no conozco el evento. Eso por supuesto que estamos averiguando, pero necesitamos tener mayor verificación. Finalmente, quiero preguntarle, vicecanciller, ¿cuál es el acercamiento en el cual va a empezar a trabajar el gobierno de Federico Franco? ¿Ya empezaron a conversar con algunos países de la región? ¿Podríamos decir que se ha tomado un primer paso frente a las relaciones internacionales o definitivamente continúan en un segundo plano? Señor Calderón, yo, para serlo honesto, y lo estoy viendo al canciller José Félix Fernández Cigarriga trabajar hora tras hora. Él ha tenido contacto con muchísimos cancilleres. Y sinceramente le digo, nos sentimos apoyados, y nos sentimos, hay un grado alto de comprensión, yo creo que y de manejo muy maduro. Eso lo vimos también en el Consejo de la OEA, donde se pidió mesura, se pidió que las decisiones se tomen, que cualquier decisión que se tome sea muy, muy informada.
De modo que los contactos del canciller Fernández Estigarribia con su colega ha sido muy productivo. Muchísimas gracias, Juan Esteban Aguirre, vicecanciller de Paraguay. Hasta luego, muchísimas gracias. Saludos. Muy amable. Con esto nos vamos a una pausa comercial aquí en el programa La Noche. Ya continuamos con nuestro tema de hoy, la controversia en América Latina a una semana de la destitución del expresidente Fernando Lugo. Seguimos en La Noche. Se cumple una semana desde que la Cámara de Representantes de Paraguay aprobó un juicio político que llevó a la destitución de Fernando Lugo. El exmandatario, que aún no reconoce a Federico Franco como su legítimo sucesor, tampoco cree que la presión de la comunidad internacional lo devuelva a su cargo. Por su parte, Federico Franco, actual presidente, confía en el Congreso para que lo acompañe en estos 13 meses que estará en el poder. Los disturbios en la localidad de Curuguatí marcaron el principio del fin del mandato del presidente Lugo. Ese 15 de junio el mandatario anunció las acciones de su gobierno destinadas a devolver la calma a la región. Estoy convencido que la verdad en la cual tenemos que llegar y nos tiene que dar una convicción de que eso es realmente lo que ocurrió, se hace solamente a través de comisiones independientes. Sin embargo, su reacción al violento desalojo que dejó 17 víctimas no fue suficiente para el Senado, que lo apartó de su cargo el 22 de junio. Lugo en un principio aceptó su destitución. Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Media hora después de la destitución de Lugo, su vicepresidente Federico Franco tomó el mando del país. Jura o prometo desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay, observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Sin embargo, el rechazo proveniente de gobiernos afines a Fernando Lugo lo obligó a poner sobre la mesa la intención de su gobierno de retomar contactos con la comunidad internacional. Nosotros vamos a organizar la casa, vamos a tomar contacto con los países vecinos en su debido momento y estoy absolutamente seguro que van a comprender la situación del Paraguay. El destituido presidente Fernando Lugo aparece de nuevo ante la opinión pública en medio de una manifestación de simpatizantes frente a la sede de la Televisión Nacional Pública de Paraguay. Calificó la decisión del Senado como un golpe de Estado parlamentario y cuestionó la legitimidad de Federico Franco. No podrán los huérfanos de futuro, los huérfanos democráticos, los huérfanos de ciudadanía, torcer la voluntad popular. El lunes, el mismo día que el gabinete de Federico Franco se posesionó, Fernando Lugo reunió a quienes fueron sus ministros para conformar un equipo que estaría encargado de fiscalizar el nuevo gobierno. Con los ministros queremos convertirnos en los fiscales, observadores y monitorear todo lo que van a hacer desde que asuman. En medio del aislamiento internacional, el presidente Federico Franco le apuntó a la colaboración del Congreso para la aprobación de sus proyectos que le permitan estimular la economía del país. Aprobemos estos proyectos y demostremos, más que con palabras, con hechos, la legitimidad de desempeño y la aprobación de todos estos proyectos para beneficio del sufrido pueblo paraguayo. Mientras Federico Franco expone su plan de gobierno, Fernando Lugo, que se muestra incrédulo ante la posibilidad de que la OEA lo pueda restituir en su cargo, tampoco quiere ejercer presión sobre los presidentes que se reunirán en Mercosur a fin de que tomen una decisión. Estoy decidido en que no viajaría el viernes por los motivos que estoy diciendo. Que los presidentes de la región se sientan en libertad, tienen la información y puedan decidir lo que ellos en conciencia puedan hacer. En Paraguay, señor Roberto Paredes, ya escuchaba usted la reacción del vicecanciller del gobierno de Federico Franco, quien no tendrá puesto en UNASUR ni en Mercosur durante esta reunión en Argentina. Pero quien tampoco irá es el expresidente Fernando Lugo, quien ha anunciado que no quiere presionar a sus antiguos colegas para que tomen decisiones contra Paraguay y parece mantener este tono conciliatorio. ¿Qué piensa usted? Sí, en rigor, creo que el expresidente Fernando Lugo
perdió una brillante oportunidad de cooperar de manera estratégica para pacificar los ánimos y llevar este país adelante, porque él asumió 4 posturas sucesivas totalmente contradictorias. En un principio sostuvo que se sometería a lo que decidía el Congreso. En un segundo momento descalificó al presidente Franco y se autoproclamó presidente ya después de haber sido destituido. Posteriormente dijo que se lanzaría a la arena política y competiría en las elecciones del 2013, o sea, una cosa imposible. Y ahora de nuevo presenta esta tarde un recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial para que se anule el juicio político que lo destituyera el 22 de junio pasado. O sea, yo creo que el comportamiento del presidente es muy errático y en la arena internacional, Calderón, desde mi punto de vista, lo que se da no es una condena a la ilegalidad de un procedimiento, sino al daño que por cuestiones de afinidad se le causó a un bloque que pretende insinuarse como contrapunto a ciertos poderes centrales del mundo. Eso es lo que para mí es el trasfondo de esta inquietud internacional, que se podría resolver de manera relativamente fácil enviando misiones al Paraguay, donde se puede constatar que todo se desarrolla en calma. Acá en el Paraguay internamente todo se desarrolla en calma, sin grandes conmociones. Profesor Eduardo Gamarra en Miami, ¿usted cómo evalúa la posibilidad de que Paraguay pueda sostenerse durante estos 10 meses hasta que lleguen las próximas elecciones con todo este aislamiento internacional que parece venirse, este vendaval diplomático que le avecina a Paraguay? Mire, yo creo que hay que analizar 2 situaciones importantes. Primero, que todo presidente que surge en circunstancias como estas, sea en Paraguay o en cualquier lugar, básicamente son presidentes que están solo encargados de llevar adelante un proceso electoral. No son presidentes que pueden iniciar grandes políticas públicas, presidentes que tienen, digamos, el trabajo que tiene un presidente normalmente elegido en un proceso donde tiene 3 o 4 o 5 o 6 años para gobernar. Acá en realidad estamos hablando de 8 meses, 8 meses donde tiene que enfrentarse a una situación de una caída en las exportaciones del Paraguay, una situación bastante difícil en el agro, y la posibilidad ahora de un boicot internacional. Entonces va a ser difícil en lo económico. Por otra parte, en lo político, y acá creo que es importante analizar lo que sucede en el Paraguay, no solo como algo, digamos, explícitamente de lo político en Paraguay, pero que realmente pone digamos, a preguntarnos sobre cómo funcionan los sistemas presidencialistas en los cuales por la sabiduría o los errores, digamos, de políticos, se insertan mecanismos parlamentarios como precisamente el juicio político. La mayoría de nuestros países están experimentando con estas cuestiones cuasi parlamentarias. En el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, hay el proceso revocatorio, donde un presidente puede ser básicamente obligado a asistir a un proceso revocatorio. El presidente Morales, por ejemplo, en Bolivia, pasó por un proceso revocatorio que ganó. Yo creo que la historia hubiera sido otra si Morales hubiese perdido ese proceso revocatorio, si hubiera aceptado el resultado de un proceso revocatorio. Pero creo que lo que tenemos en el Paraguay en términos políticos es verdaderamente interesante, es hablar sobre la conveniencia de que mecanismos, digamos, parlamentarios mejoran o empeoran nuestros sistemas presidencialistas. ¿Y qué pasa también con el tema internacional? Digamos que una buena parte de los presidentes opuestos al presidente Franco y a este proceso interno en Paraguay son presidentes que de una u otra manera han surgido también de procesos irregulares en sus países.
El surgimiento de Chávez viene luego de 2 golpes de Estado en los años 90. El presidente Morales surge de varios golpes constitucionales en alguna medida, y el caso del Ecuador es quizás emblemático de golpes constitucionales. Entonces es algo paradójico que aquellos que surgen de procesos así sean los primeros en cuestionar la legitimidad, entre comillas, de esto. Y entonces yo creo que en resumidas cuentas tenemos esas dos situaciones, ¿no?